Tú estás Allí, hablando de este concepto filosófico muy famoso que dice a beber, que el mundo se va a acabar. escrito por un gran poeta, por cierto. Futuro, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hoy vamos a conversar sobre la singularidad tecnológica, que es diferente a la singularidad de ser único, ¿no? O de ser singular, que es lo opuesto del plural, ¿no? Son No me diferentes digas. atribuciones a este término. Ah, ¿estás viendo? No pensé que ibas a Sí. empezar el programa con un chiste de tío así tan rápido, pero bueno, salud por eso, recordando los Bueno, tiempos del salud. bachillerato. Claro. Y saludos a la profesora Damaris, a la profesora Dora del Don Bosco, porque ellos me llevaron a este camino del castellano y la literatura. Sí, señor. Pero hoy no vamos a hablar de ese tipo de singular. Vamos a hablar de la Ok. singularidad tecnológica, ¿no? ¿Y qué es este término tan interesante? Ya va, que el ron está haciendo efecto. Ajá. Bueno, es que eso es lo bueno, Bueno, eso es lo bueno de este formato, Nelson, en esta segunda temporada, que decidimos hacer como unos pequeños ajustes a todo nivel. O sea, tanto que ahora grabamos en video, pero también desde el punto de vista de producción decidimos hacer los capítulos muchísimo más naturales, muchísimo más espontáneos. Entonces, bueno, de nuevo, salud por esa salud, decisión. salud. Todo Ahora esto, sí, sí, arrancamos. todo esto fue adrede justo para el mensaje que acabas de dar. Exactamente. Bueno, vamos a hablar entonces de singularidad tecnológica. Y cuando hablamos de singularidad tecnológica, estamos conversando sobre este punto en el tiempo donde la inteligencia artificial eh, y desarrollos tecnológicos sobre todo el área digital, pero también del punto de vista de la inteligencia humana y la inteligencia artificial, van a explotar al punto de que va a ser tan rápido como se desarrolla el conocimiento, como se genera nueva información, que los seres humanos no vamos a poder mantenernos al paso, ¿no? Es este punto en el tiempo que se define teóricamente, a partir del cual las máquinas van a empezar a ser más inteligentes que los seres humanos y aquí se abren los escenarios de los que podemos conversar hoy. Podemos conversar sobre algunos escenarios de qué podría pasar a partir de este punto de singularidad en el tiempo. Y a ver, hay muchas predicciones, hay muchos escenarios que se han planteado en libros, en conferencias, pero quizás podríamos empezar, David, hablando de qué es lo que podría pasar en este punto en el tiempo, cuáles son algunas de las estimaciones que se dan a partir del momento donde las inteligencias artificiales, una inteligencia artificial general pueda superar las capacidades humanas, ¿no? Sí, bueno, creo que el nombre, el término de singularidad, de alguna manera como que agrupa, o mejor dicho, eh, lo que viene a representar es lo importante de ese momento cuando las máquinas o la inteligencia no humana, no biológica, nos supera, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber si la inteligencia artificial, no biológica, llegó a ese umbral de superar a la inteligencia humana? Y ahí es donde viene el Turing Test o el test de Turing, que es en donde las máquinas van a ser capaces de tricarnos, vamos a hacer un Spanglish aquí, ¿no? De alguna manera, hacerse pasar por seres humanos y nosotros no seremos capaces de darnos cuenta que se trata de una inteligencia no biológica. Entonces, claro, en ese punto de la evolución humana por diseño, va a ocurrir algo, o mejor dicho, hay como evidentemente muchísimos escenarios de los cuales vamos a hablar hoy, pero imagínate cuando esa frontera no humana nos supera y nosotros en lo biológico quedamos rezagados desde el punto de vista de capacidad
cognitiva, de obras, ¿no? De hacer cosas por la humanidad. Aquí es en donde muchos plantean y esa idea en donde nosotros vamos a hacer un merge, vamos a hacer una especie de híbrido con todos estos desarrollos artificiales. Yo diría que quizás podemos irnos, Nelson, esto es un tema súper profundo, o sea, es un tema muy profundo porque tiene consideraciones casi que cósmicas, ¿no? Es decir, esto alteraría básicamente el curso de la humanidad. O sea, hasta ahora la ley natural es la que determina la evolución humana, ¿no? Nosotros hemos tenido grandes avances como civilización desde que empezamos a unirnos en pequeñas comunidades y a desarrollar la agricultura, por ejemplo, los primeros asentamientos. Eso ocurrió hace 10.000 años. Luego, pudiéramos decir que hace 5.000 años empiezan a surgir las primeras civilizaciones con avances más significativos, ¿no? En Sumeria, en Egipto en general. Luego, fíjense esta cuenta, Nelson, 10.000, 5.000, o sea, estamos dividiendo entre dos. Luego, dividimos entre 2.500 años, lo que llamaban la era axial, que es en donde básicamente hay como grandes desarrollos en tres grandes polos, en China, en la India y en Occidente. Se empieza a crear cosas mucho más significativas para la humanidad. Luego, con eso hacemos como un salto cuántico y llegamos a esta época en donde estamos en medio de la era de la información, donde pasamos por la era industrial y ahora básicamente toda la humanidad está interconectada a través del Internet. Todo esto es como una especie es algo de lo que habla Ray Kurzweil, que es un personaje bastante interesante de este movimiento transhumanista, donde propone que cada vez la tecnología y los avances van creciendo de una forma, siguiendo una curva exponencial, por lo tanto se hacen más acelerados. Y de allí es que llegan a la fecha del año 2029 o 2030, he visto como esas dos fechas, donde se habla de que vamos a llegar a ese punto de que la inteligencia no biológica nos supere a nosotros como humanos. Claro, estas son estimaciones muy... vamos a ponerlo así, ¿no? A los que no me están viendo, estoy midiendo el viento con mi dedo. Es difícil determinar un punto exacto en el tiempo, un año como el 2030, donde la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana, ¿no? Hay otras predicciones que hablan del 2040, hay otras personas que ni siquiera lo ven como algo posible a mediano plazo. Estamos hablando de este siglo. Entonces, desde el punto de vista de la predicción, yo no voy a tocar ese tema, pero sí en lo que sí hay consenso es esta posibilidad de que los seres humanos desarrollemos inteligencias utilizando computadoras que nos superen con nuestras capacidades cognitivas como seres humanos. Y aquí es donde se plantean los distintos escenarios, ¿no? Un escenario es que creemos una inteligencia artificial general, un término muy popularizado en los círculos de inteligencia artificial, que es esta inteligencia que no se dedica solo a resolver problemas puntuales, como por ejemplo reconocimiento facial o como traducción entre lenguajes o reconocimiento de imagen, sino que trasciende estas fronteras limitadas, caracterizadas como inteligencias artificiales narrow AI o inteligencia específica, y empieza a pensar en problemas mucho más genéricos, como nosotros como seres humanos en parte pensamos. Tenemos la capacidad de abstraer, de resolver distintos problemas en distintas circunstancias, en distintos escenarios, pensar en distintas posibilidades y no regirnos solo por el hecho de lograr un objetivo dado, ¿no? Que es como muchas inteligencias artificiales desde el punto de vista del deep learning funcionan actualmente, ¿no? Tienen una función que tratan de optimizar para llegar a un resultado y luego que cuando esa función logra ese resultado se retroalimenta y se refuerza, ¿no? Entonces hay ese
deep reinforced learning, o ese aprendizaje que se refuerza a sí mismo, ¿no? Entonces, así es como funcionan las inteligencias artificiales, pero para problemas muy específicos. Cuando hablamos de una inteligencia artificial general, es esta inteligencia que va a trascender los problemas específicos para resolver problemas que los seres humanos no tenemos la capacidad de resolver, que son físicamente imposibles para nosotros con nuestras capacidades cognitivas, por la velocidad con la cual las computadoras pueden resolver problemas y con las capacidades para ir más allá de lo que el ser humano en sus limitaciones sociales ha logrado pensar. Nosotros hemos resuelto problemas de la física, de la biología, de la química, pero estamos como especie actualmente parados por ciertas limitaciones en el campo de la física cuántica, por ejemplo, que no logramos trascender. No sabemos si la teoría de cuerdas es la teoría correcta o si hay otras formas de manipular la materia o cuáles son las formas de resolver las enfermedades, los virus, ¿no? Tantos problemas que todavía estamos tratando de resolver, aunque estamos en una era de la información, de todo lo que tú quieras, de la interconexión, siguen habiendo muchos problemas que imagínate que llega un punto donde desarrollemos una inteligencia que logre resolver todos esos problemas a una velocidad increíble, ¿no? Que el ser humano nunca hubiese podido hacerlo. Entonces, es cuestión que si lo vemos desde el punto de vista benevolente, de una inteligencia artificial benevolente que logremos crear, que trabaje acorde con los intereses de los seres humanos, esa inteligencia logra resolver problemas de las enfermedades, de la vejez, de la manipulación genética para resolver todos esos problemas, crear nuevos materiales que nos permitan, qué sé yo, volar como seres humanos. Entonces, y ese es un escenario de una inteligencia artificial benevolente que sea una supercomputadora que nos ayude a nosotros, nos guíe, resuelva todos nuestros problemas, y prácticamente nos dé una vida mucho más placentera, sin sufrimiento y sin peligros. Ahora, imagínate que en vez de hacer eso, te voy a plantear otro escenario, que aquí te quiero dar la palabra a ti, porque tú estás más en la parte quizás más transhumanista. Puede que haya una clase de seres humanos que decida fusionarse de cierta forma con esta inteligencia artificial general súper inteligente, ¿no? Y que nosotros nos convirtamos en una especie de cyborgs. Que conectados a esta inteligencia artificial que nos da la información y el conocimiento de la naturaleza y de todo el universo, ¿no? Al punto de imposible de imaginar hoy en día, ¿no? Este es uno de los temas más difíciles de tratar hoy, creo, contigo, porque es algo muy difícil de imaginar. De verdad que hay que meterse en el papel, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué pasa si una clase de seres humanos se apodera de esa inteligencia artificial general y otra clase de seres humanos queda rezagada, ¿no? Como un escenario poco distópico. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Y yo le sumaría otra más. ¿Qué pasa si ya existe una inteligencia artificial general que llegó a ese límite de la singularidad y sencillamente nosotros, obviamente porque nos supera, está escondida, ¿no? Y eso es también, digamos, es otra especulación que no solo lo digo yo. Voy a ver si consigo el nombre acá del autor, pero hay un autor que propone eso, George Dyson, que tiene un libro que se llama Darwin entre las máquinas. Y él plantea este escenario, donde probablemente ya exista una inteligencia artificial general que llegó a la singularidad. Pero bueno, hemos hablado, tanto tú como yo, de transhumanismo. Y vale la pena, yo creo, entonces, detenernos un poquito a definirlo, ¿no? ¿Qué es el transhumanismo? Yo diría que el transhumanismo, desde como su definición más profunda, es una concepción de la evolución del ser humano, donde, como decía anteriormente, a diferencia de seguir el orden natural, estamos por ingeniería y por diseño decidiendo cuál va a ser ese reemplazo del Homo sapiens, ¿no? Y hay un autor aquí que creo que
ha hecho un trabajo muy profundo en ese sentido, que tanto tú como yo hemos tenido la oportunidad de leer sus libros, que es Yuval Noah Harari, que tiene una trilogía bien interesante, en donde repasa cómo ha sido la evolución del Homo sapiens, ¿no? Cómo llegamos bueno, básicamente descubrir maneras de forma intuitiva, cómo cognitivamente también hemos mejorado nuestra capacidad, sobre todo de colaborar, de cooperar con otros seres humanos, hasta un punto que ya los límites básicamente superan el espacio y el tiempo, o sea, a través de esa fibra de conexión que nos interconecta. Ahora, la visión transhumanista, básicamente, yo diría que es una visión profundamente materialista, desde el punto de vista filosófico, que descarta los supuestos como el alma o la trascendencia del ser humano más allá de la carne. Y en ese sentido, coloca a la enfermedad como una gran, a la muerte como una gran enfermedad que hay que curar. Evidentemente, si tienes filosóficamente una visión materialista, tu problema más grande es la muerte. Entonces, eso afecta... En teoría. En teoría. Puede ser el sufrimiento. Puede haber un sufrimiento peor que la muerte. Eso es lo que habla Sam Harris también, ¿no? Cómo la muerte no es el peor de los males, sino que puede haber cosas peores que la muerte, como por ejemplo el peor sufrimiento que te puedas imaginar estando vivo. Por eso hay gente que se suicida, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo de que la muerte puede verse en este caso como el mal a erradicar para eliminar gran parte del sufrimiento humano. Claro, es muy interesante ese planteamiento. Mucha gente vive bajo circunstancias similares, vive un infierno interno, ¿no? Sí. Mientras otros viven un cielo en la tierra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vamos alejándonos un poquito de la teología y de la metafísica y volviendo al tema. No, te empezaste. Lo siento. Bueno, yo diría que el movimiento transhumanista tiene un gran personaje, que es Ray Kurzweil, que ya lo nombramos. ¿Quién es Ray Kurzweil? ¿No? Para los que no han escuchado sobre él, es una persona bastante laureada, o sea, tiene el premio que te puedas imaginar de innovadores y de futuristas y de hitos, incluso patentes. Tiene un señor que tiene demasiadas patentes en diferentes áreas. Él trabaja en Google, es un director de tecnología y básicamente antes de entrar en Google, más o menos como en el 2012, algo así, si la memoria no me falla, él había desarrollado un montón de nuevos descubrimientos alrededor del procesamiento del lenguaje natural, que esto es una pieza fundamental para el desarrollo de la inteligencia general, la inteligencia artificial, que es cómo las máquinas son capaces de interpretar la manera en que nos comunicamos, de codificar toda esa complejidad que existe por detrás de esos códigos de comunicación. Y eso permitió, eso también se le atribuye en gran parte a Kurzweil, el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología de reconocimiento de texto, de texto a discurso, text to speech. Y bueno, Kurzweil ha sido muy vocal, es una persona... O sea, Ray Kurzweil, Raymond Kurzweil es su nombre, bueno, lo puedes buscar en YouTube. Y él lo que propone es que a nosotros nos cuesta mucho como que tomar conciencia del rumbo hacia donde vamos. Y él dice que es inevitable. Y de hecho se atreve a dar la fecha del año 2030 como la fecha donde se alcanza esa singularidad. Él dice que esto es un proceso que no es reversible. Es decir, vamos encaminados hacia allá. Es imposible, digamos, detener la innovación. Y que va a llegar un punto también, creo que los transhumanistas hablan del año 2045, donde inclusive nuestra inteligencia va a aumentar en miles de millones a la capacidad que tenemos actualmente. Eso es algo, Nelson, que cuesta muchísimo como entender. O sea, los transhumanistas también ven que nosotros vamos a ser probablemente la última especie humana, realmente humana,
digamos, condenada, ¿no? Sería la manera quizás que lo pusiera un transhumanista, condenada por la ley natural. Y de aquí en adelante vamos a ver generaciones de cyborgs o va a ser muy difícil como dibujar la línea entre un individuo biológico o no biológico, porque todos en ciertos puntos vamos a tener nanobots en nuestro organismo, por ejemplo, pequeños robotcitos que nos van a ir suministrando de acuerdo a lo que necesita nuestro cuerpo ciertos nutrientes, por ejemplo, donde vamos a tener una conexión con el Internet, Neuralink, hemos hablado de eso en el podcast también, de Elon Musk, que lo que busca de alguna manera es eso, es como cablear nuestro cerebro con la gran inteligencia artificial. Pero no sé, creo que esto puesto sí, Nelson, suena bastante como apocalíptico, ¿no? Y da un poco de miedo. Y eso es cuando uno siente un poco de miedo hacia el futuro, significa que, en mi opinión, como vale la pena detenerse allí, analizar qué está pasando. No detenerse por el miedo, sino más bien como que tratar de entender hasta qué punto esto viene siendo un escenario súper futurista y que esos pronósticos de 2030 van a quedar en el aparato, o realmente es algo que valdría la pena como entenderlo para tener una cierta ventaja. Aquí es curioso porque yo no creo que nada sea, que algo sea inevitable, ¿no? O imposible de detener. Eso a mí me empieza a hacer ruido cuando personas empiezan a hablar en esos términos, ¿no? Me empieza a sonar a religión. Me empieza a sonar a predicciones del apocalipsis o a predicciones del cielo en la tierra. Y es acá cuando yo por eso soy un poco escéptico, quizás hay algo en mi naturaleza que es un poco escéptica a esos tipos de narrativas. Y allí es cuando yo siempre intento bajarle dos, ¿no? Sí, son escenarios que pueden ser un poco, a primera vista pueden dar un poco de miedo, como que cómo es posible que una inteligencia artificial vaya a poder ser más inteligente que los seres humanos, nos va a dejar atrás. Hay escenarios de cielo en la tierra, donde una inteligencia artificial benevolente nos va a ayudar, nos va a liberar de las enfermedades, de la muerte, nos va a hacer que seamos más felices, que no tengamos que trabajar, que no tengamos que, qué sé yo, que elimine las barreras entre las desigualdades y que todos seamos iguales, no sé, una especie de paraíso marxista, qué sé yo, ¿no? Ahora, se puede ir de control y es algo que también puede pasar. Una inteligencia artificial general, no alineada con los intereses de los seres humanos, podría destruir el planeta. Y es algo que ya hemos también conversado en otros episodios. Recuerdo el experimento mental de la inteligencia artificial que se dedica a hacer clips. Ah, es muy bueno. Y que se diseña... Cuéntalo. Que se diseña para hacer clips, ¿no? Para hacer clips de esto que sostienen páginas. Y una inteligencia artificial que empieza, por algún motivo, logra tener ciertas conexiones dentro del algoritmo que desarrolla para que sea una inteligencia artificial mucho más potente. Y como solo fue diseñada para hacer la mayor cantidad de clips posibles en una fábrica, puede empezar a generar malware para tomar el control de plantas eléctricas, para tener más recursos, para poder luego dirigirlos a otras plantas donde se inserta con una especie de malware y empieza a generar clips en plantas de otro tipo. Empieza a drenar al planeta de los recursos e incluso podría destruir al planeta solo por el hecho, y a los seres humanos, solo por el hecho de que fue desarrollada para construir más clips. Y después se expande alrededor del universo, ¿no? Se lanza cohetes para buscar más energía en otras partes del sistema solar o donde sea, para seguir desarrollando clips allí en el espacio exterior, ¿no? Entonces ahí es cuando tú dices, ok, si una inteligencia artificial, esto es un experimento un poco loco, ¿no? Pero si una inteligencia artificial se sale de control y no se diseña según las limitaciones que harían que sea segura para la interacción con los seres humanos, podría provocar el fin del mundo. Y esto es algo que se ha tocado hasta el cansancio en la ciencia ficción, en escenarios distópicos, desde Terminator,
cualquier otro, Yo Robot, no, cualquier otra política, película o libro que te puedas imaginar, han tocado estos temas. Ahora, una de las cosas fascinantes del desarrollo académico de la inteligencia artificial es cómo obviamente ha sido inspirada por la ciencia ficción. Y hay un autor que se llama Ben Goertzel, que fue uno de las personas que empezó a popularizar el término inteligencia artificial general, o AGI, que tú escuchas hablar a ese tipo y la información que maneja desde el punto de vista de ciencia ficción es impresionante, ¿no? Él era fanático de la ciencia ficción, desde Star Trek a muchos otros historias futuristas, que uno ve hacia atrás y empieza a entender, ok, cosas que antes veíamos hace 50 años, 40 años como ciencia ficción, ahora se están haciendo realidad, ¿no? Desde el punto de vista académico, científico. Y es allí cuando, ok, viendo hacia la ciencia ficción podemos tener algunos vistazos, como pincelazos, de cuáles son los posibles escenarios. Pero no podemos ser tan sesgados, porque obviamente Hollywood ha privilegiado esta narrativa del fin del mundo como tomado como una inteligencia artificial malévola que se apodera de los recursos y empieza a manipular a los seres humanos. The Matrix también, ¿no? Son unos robots que empiezan a usar a los seres humanos como baterías de energía para ellos seguir existiendo y teniendo a los seres humanos en una especie de sueño paradisiaco. Bueno, que ni siquiera es paradisiaco porque al menos en The Matrix hacen algo muy interesante. En The Matrix plantean cómo el ser humano no podría vivir en un paraíso en la Tierra porque estaría en contra de su biología casi, de su forma de entender el mundo, ¿no? The Matrix diseñó una especie de mundo con sus imperfecciones, con sus problemas, para que los seres humanos nos sintiésemos que estábamos en un sitio en el cual pertenecemos. Entonces, es allí cuando incluso estos escenarios tan paradisíacos, que suenan tan bonitos, tan rosas, también hay que verlos con un poco de escepticismo, de lado y lado, porque siempre nuestra naturaleza humana, y aquí es donde hace falta también abordar temas filosóficos, cuando hablamos incluso de temas tecnológicos, la naturaleza humana va a tender a buscar ciertos intereses, ¿no? Va a haber personas que van a ser más altruistas, que van a querer resolver los problemas de la humanidad. Van a haber otras personas que alimentadas por inteligencias artificiales y por todos los conocimientos y las capacidades que esto te da, van a buscar su interés personal, ¿no? Van a intentar beneficiarse desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, e incluso desde el punto de vista social, y se podrían crear clases de personas, unas que prefieren no estar conectadas a la inteligencia artificial y otras que sí asumen todos estos beneficios y las consecuencias de estar conectado a una inteligencia artificial o al internet o a todas las capacidades superhumanas que te puedas imaginar, ¿no? ¿Y cómo va a ser la relación entre estas clases humanas? Bueno, no lo sé. Aquí Nelson, perdona que te ataje, pero me toca a mí meter ciencia ficción, porque hay una película que a mí me fascina, me gusta mucho la ciencia ficción, y esta película me encanta, que se llama Elysium, que básicamente lo que propone es un mundo en donde... con Matt Damon. Exacto, con Matt Damon. Es un mundo en donde básicamente la Tierra quedó disminuida a un sitio caótico. O sea, la Tierra, digamos, aquí está nuestra nave espacial compartida. O sea, un sitio caótico donde las condiciones de vida son súper tristes y lamentables. Básicamente la gente tiene que trabajar muchísimo para seguir con su vida miserable. Pero aquí surge algo. La clase superior, la casta que logró coaptar estas tecnologías, digamos, y utilizarlas para sus propios beneficios, se fueron al espacio exterior, a la órbita terrestre. Entonces se crea una serie de una estructura, el Elysium, creo que viene siendo como el sitio, ¿no? En donde vive la clase superior.
Y básicamente, más allá de los lujos que te pudieras imaginar, está el hecho de que desarrollaron una máquina, ¿no? Para curar virtualmente cualquier enfermedad, ¿no? Eso está reservado para los habitantes del primer mundo de Elysium, mientras el resto vive, bueno, en el caos total. Entonces, aquí, yo creo que aquí de la ciencia ficción, este es un escenario que es como bastante prevalente. Cuando uno habla con la gente sobre el futuro de la humanidad, una de las cosas que siempre se plantea, ¿no? En cualquier wiki filosofiando, por ejemplo, es el hecho de que este punto se convierta básicamente en la condena para gran parte de la sociedad, mientras un 1%, o quizás hasta menos, va a gozar como que las mieles de todo este desarrollo exponencial. Ahora, yo realmente, en el fondo, no creo que vayamos enrumbados hacia allá, y por varias razones. La primera, los desarrollos tecnológicos difícilmente ocurren como que en un clúster cerrado, en un laboratorio hermético, a pesar de que es cierto que los grandes desarrollos vienen de la industria militar con información superclasificada, y eso luego da pie a cosas como el Internet, ¿no? Sin embargo, hay muchos polos de investigación en diferentes lugares del mundo, con diferentes ideologías, con rivales políticos también, que de alguna manera esa competencia garantiza que ese desarrollo sea más o menos igual, ¿no? Ahora, aquí entramos en una paradoja. Si estamos en la era de la ley de los retornos exponenciales, que es una de las cosas que propone Ray Kurzweil desde el año 2001, que es esta idea de que vamos en una curva exponencial y por lo tanto cada vez se hace más acelerado el cambio tecnológico en nuestras vidas, casi imperceptible por lo rápido. Significa que el que logre la supremacía en un frente crítico como por ejemplo la computación cuántica, perdón, tenía que toser. Ok. El que logre esa supremacía, por ejemplo, en la computación cuántica, va a tener una ventaja mayor, ¿no? Hace unos años, Google, no sé si viste esa noticia, que fue como que el mega boom, porque obviamente los grandes medios lamentablemente a veces plantean estos temas con demasiada ligereza y con mucho sensacionalismo, ¿no? Entonces los titulares eran: Google alcanza la supremacía cuántica y se va a apoderar del mundo, o sea, prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logró hacer Google tras muchísimos años de investigación? Desarrollar una computadora cuántica, lo cual no es algo tan nuevo, pero básicamente lo que hace la computación cuántica es un nuevo paradigma de ¿cómo lo diría? Como de cómputo, ¿no? En donde se utiliza las nociones de la física cuántica que difieren mucho de la física tradicional, clásica, que nosotros podemos entender porque se parece a la manera en la que percibimos el mundo, mientras que la física cuántica tiene unas reglas que son tan disparatadas que violan nuestra percepción también del universo, violan incluso el sentido común, pero es como a ese nivel subatómico pareciera que hay como la base de la realidad, ¿no? En este caso, estos computadores siguen esa línea de desarrollo de la física cuántica, que son capaces de, que hizo Google con el proyecto Sycamore, realizar un cómputo de un problema que a una computadora tradicional, a la supercomputadora más potente del mundo, le hubiese tomado 10.000 años. Esta computadora cuántica que desarrolló Google logró decodificar ese problema en cuestión de segundos, ¿no? Entonces allí, no sé cómo tú ves este punto, Nelson, de hasta el tema del desarrollo científico es algo que está bastante esparcido en diferentes núcleos, no ocurre en un país en particular, ocurre en muchos países al mismo tiempo, pero tienes eso por un lado y por otro lado tienes desarrollos como ultra profundos que el que lo logre, ¿tú crees que puede alcanzar esa supremacía, digamos, por encima de todos los demás competidores? Sí, bueno, el principal promotor y financiador de la investigación de inteligencia artificial es
son los militares de Estados Unidos, ¿no? La industria militar de Estados Unidos. También hay grandes desarrollos ahorita dándose en China, dándose en Rusia, dándose en otros países, pero Estados Unidos es el que tiene la supremacía desde el punto de vista de funding, de dar el dinero para que estos desarrollos se hagan, ¿no? Ello no quita que haya otros países que lo puedan hacer. Y actualmente una de las cosas que está sucediendo con las inteligencias artificiales, que es un tema que está muy en boga, es que no solo ya hay entes gubernamentales, sino grandes empresas privadas, como Google, obviamente, que no solo nos ofrecen estos servicios como Google Translate o el Chrome o un celular, sino que están haciendo investigación para desarrollar inteligencias artificiales que resuelvan grandes problemas de la humanidad. Hemos hablado también de AlphaGo, por ejemplo, que es un proyecto de DeepMind, una de las empresas de Google, de Alphabet, que logró diseñar el algoritmo o el programa que juega mejor ajedrez que cualquier campeón mundial, ¿no? Derrotando a cualquier otro jugador en la historia de la humanidad, y vivo o muerto, ¿no? O cualquier otro programa que exista. Entonces, AlphaGo empezó por allí, y este es un proyecto que DeepMind no solo lo dedica a juegos, sino que está resolviendo problemas científicos. Justamente estabas conversando de cómo los problemas científicos pueden resolverse de forma exponencial, ¿no? Llega un punto donde la curva supera cualquier otro desarrollo previo. Creo que fue la revista Science, nombró como el mejor o el Breakthrough of the Year, el desarrollo científico del año, un proyecto de DeepMind que se llama AlphaFold 2, si no me equivoco, que en pocas palabras es una inteligencia artificial diseñada por DeepMind, o sea, por Alphabet, Google, que logró determinar de forma superhumana cómo las proteínas en nuestro cuerpo se crean, ¿no? Sus estructuras a partir de, yo no soy biólogo, ¿no? Pero a partir de los distintos aminoácidos, ¿no? Entonces, esto es algo que desde el punto de vista del desarrollo científico, los seres humanos, los biólogos, lo han estado haciendo por años con métodos muy manuales, muy de trabajo a pulso, que viene Google y diseña una inteligencia artificial, después de muchas pruebas y obviamente estudios, que logra resolver problemas a una velocidad increíble, que ningún ser humano lo podía hacer, y ahora hay toda una nueva posibilidad de determinar desde el punto de vista de los desarrollos científicos, moleculares, el campo de la biología, cómo estas proteínas se pueden desarrollar y pueden estructurarse. Entonces, hay algo que no hemos tocado aún y quizás no nos va a dar tiempo hoy, pero es que la inteligencia artificial es una de esas invenciones que cuando se llega a ese punto de la singularidad, la cantidad de áreas quizás que uno no ve relacionada también va a explotar desde el punto de vista del conocimiento. Van a desarrollarse cosas que nunca imaginábamos. Ya sabemos que nosotros podemos manipular el ADN, ¿no? Por ejemplo. Y lo hacemos a través de distintos métodos. Se creó el método CRISP, que nos permitió ya tener esta capacidad de modificar el material genético. Ahora imagínate que una inteligencia artificial logre resolver todas las posibilidades y todas las características del material genético humano y cuáles son las partes del genoma humano que tienen que ver con la vejez, que tienen que ver con las enfermedades crónicas, que tienen que ver con distintos problemas que nosotros no sabemos resolver, no podemos resolver con el conocimiento actual. Vamos a empezar a manipularnos no solo desde el punto de vista de integrarnos con máquinas, sino hackearnos desde dentro, desde nuestra biología, ¿no? Vamos a manipular nuestro ADN al punto de que crear nuevas clases de humanos. Como tú comentaste, ya no va a ser la evolución biológica lo que domine
cómo los seres humanos cambiamos desde hace miles de años a hoy en día, sino que va a ser manipulación hecha desde un punto de vista de ingeniería, ¿no? Vamos a crearnos a nosotros mismos, a manipular nuestro ADN gracias a estas grandes inteligencias que podrían ayudarnos, asumiendo una inteligencia artificial benévola, que sea benévola, ayudarnos a tener capacidades sobrehumanas, ¿no? Y es allí cuando yo pregunto, ¿cómo eso se podría hacer de forma tal que vaya acorde con los valores de los seres humanos, ¿no? Que hoy en día creemos que son los valores de los derechos humanos o lo que tú quieras verlo como la especie de consenso global, que tampoco es que existe muy consensuado eso, ¿no? Pero ¿cómo podríamos pensar y crear nuevos marcos de referencia para resolver estos problemas existenciales que van a crearse, que podrían ser problemas afortunados, ¿no? Porque estamos todos para mejor, o podrían ser problemas semicatastróficos que atenten contra la sobrevivencia humana? Puedes decir, la inteligencia artificial resuelve el cambio climático, resuelve las posibilidades de guerra nuclear, ya vamos a tener, no sé, gobiernos que sean inteligencias artificiales porque van a ser mucho más inteligentes y benévolas en el punto de vista de desarrollo político y legislativo. Ajá, ¿y dónde queda la democracia? ¿Dónde queda la libertad humana? ¿Dónde quedan los derechos humanos? Eso es algo que va, como lo dice Yuval Noah Harari, vamos a olvidarnos de esos conceptos retrógrados de la ilustración y vamos a crear nuevos conceptos gracias a la inteligencia artificial que nos va a gobernar de forma mucho más eficiente o benévola, o los seres humanos vamos a seguir teniendo poder de decisión con una inteligencia artificial mucho más inteligente y capaz que nosotros. Wow. Bueno, a ver por dónde continúo. Yo siento y profunda salud, por favor. Vamos a salud por la humanidad, salud también por que podamos tener y continuar teniendo, ya sea como entidades semi-artificiales, semimecánicas hasta cierto punto. No te imagino como un brazo mecánico, Nelson. Te pones como que unas piernas así para que puedas correr súper rápido, o un brazo que te aumente la fuerza. En caso de no necesitarlo. Ojo, que esa es otra, ¿no? Si lo necesitas, creo que ahí es donde claramente hay un beneficio para las personas que requieran de este tipo de intervenciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos en una encrucijada, Nelson, porque llegamos a un punto, llegamos a una década. Esta para mí es como la década de una encrucijada muy importante, porque básicamente, ¿no? Estamos justamente arrancando esa curva de crecimiento acelerado. El cohete está partiendo. En paralelo seguimos construyendo el cohete, pero ya salió. Lo seguimos construyendo como en su tránsito. Y al mismo tiempo tenemos como un gran problema, que todo se resume al problema filosófico de planteamiento de en qué consiste la experiencia humana, ¿no? Porque toca temas tan profundos como temas religiosos, temas filosóficos. No existe tal cosa como un consenso, en mi opinión, de lo que deberían ser las reglas que rijan este curso, este destino que estamos diseñando. Eso excluiría, siempre va a excluir, ¿no?, a gran parte de la población. Allí va muriendo poco a poco nuestra capacidad. O sea, nuestras limitaciones humanas son una característica, no son, en mi opinión, necesariamente como un bug en el sistema. O sea, nuestras propias limitaciones creo que es lo que nos permite tener como cierto balance, incluso a nivel político, entre las pugnas de poder político. Yo lo que siento es que
imagínate en esta encrucijada donde tenemos que diseñar cualquier seguro para estas inteligencias generales antes de que sean desarrolladas. Tenemos que diseñar los seguros, que es una de las cosas que dice Elon Musk, ¿no? Que estamos en un punto donde deberíamos desarrollar marcos internacionales de regulación en donde antes de que sea tarde podamos colocar los frenos a nivel, digamos, de sistema, pero esos frenos pasan por nuestra concepción moral de lo que es la humanidad. Y allí para mí estamos... Buena suerte poniendo, ¿Ah? buena suerte poniendo a la ONU de acuerdo en algo. Mira que casi me caigo de la silla ahorita que dijiste eso. Sí, sí. Por ejemplo, entonces, claro, aquí yo defino esto como la década de la encrucijada porque nos toca ponernos de acuerdo en un marco mínimo de cómo queremos diseñar ese futuro de la humanidad. Yo creo que eso no está en discusión. O sea, evidentemente nos guste o no nos guste, llegamos a un punto del desarrollo tecnológico como especie que nos toca ahora decidir, ¿no? Si vamos a descartar el orden natural completamente y vamos a cederle a una inteligencia artificial el curso de nuestro futuro, o vamos a colocar unos frenos que probablemente limiten ese avance, pero va a lograr que nosotros tengamos un voz y voto en este futuro, en el futuro de nuestra propia especie. Así lo veo. Sí, no, y es algo que, a ver, a primera vista sería difícil porque estamos hablando de algo de teoría de juegos, ¿no? La nación que logre diseñar la primera inteligencia artificial general podría tener un avance o una ventaja desde el punto de vista militar muy superior a los otros, ¿no? Por esta carrera de inteligencia artificial entre Estados Unidos y China, sobre todo. Pero si llegamos a acuerdos como especie y decimos, ok, hasta cierto punto podemos llegar porque podríamos poner en peligro a la supervivencia humana, podríamos llegar a acuerdos internacionales donde, por ejemplo, ciertos armamentos químicos fueron prohibidos desde el punto de vista bélico. ¿Por qué? Porque nos pone en peligro a todos como seres humanos. La forma como manejamos las bombas nucleares también es un testamento de cómo como seres humanos podemos decir, ok, desarrollamos esto, pero tenemos una cantidad de seguros para evitar casi a toda costa activar y lanzar misiles nucleares, ¿no? Incluso vamos a tratar de escalar este armamento nuclear para que no se sigan creando más bombas nucleares, empecemos a destruir ciertos arsenales nucleares. Entonces, como especie humana podemos llegar a este tipo de acuerdos globales. Ahora, es difícil, sobre todo cuando estamos en pleno desarrollo, ¿no? Por querer llegar primero. Y es allí cuando hay un desafío geopolítico para nuestra generación y para la generación de nuestros hijos, sobre todo, de encontrar este balance y llegar a las soluciones, a la mejor solución posible. Nelson. Sí. Sí, perdona que te taje. Y aquí yo creo que un punto fundamental es rescatar nuestra posibilidad de ser libres, ¿no? De poder elegir, de no tener ese destino asignado, digamos, por un algoritmo, independientemente de quién lo controle, quién lo regule, si es descentralizado o está bajo el control directo de algún actor. Yo creo que aquí el tema fundamental, más allá de la definición de qué es ser humano, en qué consiste la experiencia humana, es poder garantizar que vamos a seguir teniendo nuestra posibilidad de ser libres, de explorar el mundo. Y eso Mira, se pone te voy a ser de abogado del diablo, ¿ok? Voy a tomar una posición con la cual yo no estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es ser libre? ¿No? Hay muchas cosas que todavía no entendemos desde el punto de vista de nuestras capacidades, incluso de nuestra neurofisiología, ¿no? Si en verdad tenemos libre albedrío, por ejemplo, o si todo es una ilusión que nuestro cerebro nos hace sentir de que nosotros tenemos la capacidad de decidir el rumbo que tomamos a las decisiones que tomamos, o no son simples sinapsis entre neuronas que nos determinan de cierto punto materialista cómo vamos a tomar las decisiones
según nuestras influencias externas, según nuestro material genético, según distintas variables puramente determinísticas, ¿no? O, vamos a ponerlo así. Entonces, incluso desde el punto de vista de neurociencia, somos bebés desde el punto de vista científico. No sabemos cómo funciona nuestro propio cerebro. ¿No? La neurociencia es un campo que sigue estando muy como naciente, muy emergente. Entonces, imagínate que se desarrolle una inteligencia artificial que nos logre entender como seres humanos más allá de lo que actualmente nuestras limitaciones filosóficas, sí, metafísicas, podamos imaginar, ¿no? Entonces, como es algo que también voy a volver a citar a Sam Harris. Sam Harris dice que el libre albedrío es una ilusión, ¿no? Entonces, ¿por qué no cederle la toma de decisiones o por qué no cederle? ¿Por qué no dejarnos ayudar por una inteligencia artificial general que nos permita tomar decisiones que nos lleven a un estado más placentero de la vida, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir rigiéndonos por nuestros sesgos cognitivos o por nuestras limitaciones de inteligencia actual que nos hacen sentir que estamos tomando decisiones libres cuando en verdad estamos siendo esclavos de nuestros propios demons, o la traducción no sería demonios, pero de nuestros propios cerebros subconsciente o inconsciente que está en verdad gobernándonos desde el punto de vista más básico, ¿no? Más fisiológico. Allí es cuando, ok, incluso esto es algo que también habla Yuval Noah Harari. Estas concepciones de la libertad, del libre albedrío, podrían romperse con desarrollos tecnológicos que logren explicarnos a nosotros mismos mejor de lo que nosotros podemos desde nuestras limitaciones y nuestras herramientas actuales. Entonces, ahí te pongo esa piedrita en el zapato porque, de nuevo, no es que yo piense que yo estoy de acuerdo con esta visión, pero es un desafío porque no hay forma de llegar a una conclusión cuando todavía no tenemos la información. Entonces, puede que haya nuevos desarrollos desde el punto de vista de la neurociencia, de la biología, de la nanotecnología, que nos digan, ok, podemos crear nuevas formas de entendernos a nosotros mismos y de en verdad ir a escenarios de vida completamente nuevos, con experiencias completamente nuevas, que nuestro cerebro no, porque utilizamos el 10% de nuestro cerebro, no teníamos acceso a ellas. Ahora con estos nuevos desarrollos y con estas nuevas inteligencias vamos a explotar todas estas capacidades que tenemos desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista de nuestra experiencia humana, y vamos a redefinir la experiencia humana a algo nuevo. ¿Qué quita que eso quiebre con las concepciones actuales del libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Y de lo que entendemos como los derechos humanos, porque están derivados de estas concepciones ilustradas de autonomía y de libre albedrío, por ejemplo. Sí, y allí hay un problema subyacente que es el problema de la conciencia, ¿no? Desde un punto de vista filosófico, de objeto de estudio, ¿no? ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde radica la conciencia? ¿Quién es el que vive la experiencia, ¿no? ¿Y qué sucede con esa conciencia? ¿Dónde duerme? ¿Dónde radica? ¿Hacia dónde va? Y claro, en esta era de tecnocratismo, creo que vendría siendo el término, ¿no? Donde obviamente tenemos como una noción muy científica, materialista, determinista para explicar el mundo que nos rodea. Muchos de estos, bueno, prácticamente diría todos los personajes que hemos nombrado en el episodio de hoy son personas que siguen una corriente de pensamiento materialista, ¿no? En el caso de Sam Harris, es ateo, ¿no? En el caso no sé cómo se definiría Ray Kurzweil, pero me queda más que claro que estuve viendo un documental esta semana y
Y claro, son las figuras, no excluyamos aquí a Sam Harris, obviamente, ¿no? Que es un pensador, pero un Ray Kurzweil o alguien que está creando o está aportando a la opinión pública sobre estos temas como Yuval Noah Harari. Son personas que tienen un planteamiento de base ateo, ¿no? Y allí es donde yo siento que quizás para ellos esa libertad que nosotros sentimos que tenemos, en el fondo, tiene sus flows, o sea, tiene sus pequeñas ranuras por cómo está diseñado el ser humano y qué tan fácil es manipular nuestra experiencia, o sea, por nuestra bioquímica, bueno, hoy en día a través de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Algo que se puede demostrar. Sin embargo, creo que si tú defines la vida como un suceso que finaliza tras tu muerte física, que es lo que, bueno, Ray Kurzweil, por ejemplo, parte de los desarrollos, incluso parte de los desarrollos de Google, de las startups que apoya, son startups para lograr o para criopreservar el cuerpo físico, y Ray Kurzweil lo pidió. Mira, me meten a mí en nitrógeno líquido para preservar mis tejidos, y en el futuro, cuando tengamos la tecnología suficiente, me reviven, ¿no? O me reactivan, mejor dicho, reactivan mi organismo. Entonces, yo siento que a este debate, Nelson, hace falta, o sea, esto es un debate moral, ¿no? En gran parte. Y en esta toma de decisiones tienen que haber factores diversos. Tiene que participar la iglesia, tienen que participar los diferentes credos, tienen que participar las diferentes vertientes políticas. Es decir, tú no puedes dejarle básicamente el diseño del destino de la humanidad a un grupo de personas que tienen marcadamente una visión del mundo. Y por eso es que yo sigo insistiendo que, o sea, la libertad, más que una ilusión, porque, a ver, si nos vamos al nivel cuántico también, esta experiencia que tenemos como seres humanos es una ilusión. Es decir, esta construcción que yo hago del mundo a través de mis 5 sentidos difiere de la tuya. Tú has tenido experiencias que yo no he tenido. Para ti quizás este vaso representa cosas que para mí yo las asocio de otra manera, y eso desencadena toda una serie de recuerdos y de sentimientos y de emociones. Y allí tocamos también con la inteligencia emocional. O sea, si la inteligencia emocional es algo tan subjetivo, tan intangible, que probablemente no haya máquina que logre emularla, quizás como nuestra capacidad o como nuestro intelecto. Capaz el intelecto sí, se puede hasta superar, pero desde el punto de vista de la inteligencia emocional, o sea, ¿hasta qué punto, no? Ese desarrollo de la singularidad pudiera llegar al punto de emularnos desde el punto de vista emocional. O sea, yo no lo veo, no lo veo. O sea, no lo veo. No, y es lo que yo comparto, ¿no? Esta necesidad de un consenso pluralista, de contar puntos en común y acuerdos que logremos para diseñar los límites y las barreras de seguridad de un desarrollo de una inteligencia artificial general, ¿no? Aquí estamos de acuerdo. Ahora, una inteligencia artificial general, yéndose otra vez a escenarios que se nos escapan de las mentes, podrían resolvernos las dudas. Ok, ¿hay vida después de la muerte? ¿No? Y darnos una respuesta al respecto. Si nos vamos a temas a los cuales no tenemos acceso hoy en día como seres humanos. ¿Cómo en verdad puedo tener una empatía con tus sentimientos? Que estamos de acuerdo, son muy subjetivos. Las máquinas no piensan como los seres humanos, ¿no? Desde el punto de vista de hardware, estamos diseñados distintos. Estamos hablando de neuronas y sinapsis en un cerebro contra ceros y unos en chips, ¿no? En microprocesadores y en computadoras de escritorio, hasta ahora, ¿no? Cuando logremos tener computadoras desde el punto de vista nanotecnológico en otro tipo de materiales, bueno, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Vamos a tener computadoras, como tú dices, nanobots dentro de nuestro cuerpo. Pero cómo piensa una computadora y cómo piensa un ser humano va a ser muy, muy difícil que una computadora logre entender
la subjetividad del qualia, de cómo piensa un ser humano. Ahora, si tenemos nosotros ese acceso a una superinteligencia y podemos utilizarnos para nuestro favor, yo podría de cierta forma conectarme a tu cerebro y entender a ciencia relativamente cierta cómo te sientes tú en cierto estado, ¿no? Podríamos tener esos nuevos niveles de empatía, donde utilizamos el cerebro de formas distintas y nos interconectamos nuestros cerebros, por ejemplo. Son posibilidades que estoy lanzando al aire. Que podríamos llegar a entender la complejidad del cerebro humano de forma como nunca antes creíamos que era posible, ¿no? Y esto gracias a desarrollos de superinteligencia y de inteligencia artificial. No, y aquí, quizás para ir redondeando ya y llegando al final del episodio, vamos a ponernos un poquito futuristas. Creo que es algo que le gusta a nuestros futurovers, ¿no? Y cosas que pudiéramos lograr. Mikio Kaku, este físico, uno de los promotores de la teoría de cuerdas, él, dentro de sus escenarios futuristas en este canal Big Think en YouTube, muy bueno, lo recomiendo por cierto, escuchaba que hablaba de ese punto en donde nosotros logramos básicamente decodificar el cerebro humano, ¿no? Y partiendo de la idea que la conciencia reside allí, y que logremos empaquetar eso en unos y ceros y podamos transportar un cerebro que originalmente era biológico, transportamos esa información a una máquina. Eso sería como una primera etapa. Pero ¿qué pasa si eso luego podemos enviarlo a través del universo, a través de un haz de luz? Y ese haz de luz viaje nuestra conciencia a colonizar otros espacios del universo. O sea, de nuevo, también veía, claro, estoy a raya mucho más en lo especulativo. Intenté buscar referencias, pero no conseguí, por eso hago esta salvedad, ¿no? Un proyecto llamado Avatar 2045, que es supuestamente promovido por un millonario ruso. No me voy a detener mucho, de nuevo, no logré verificarlo, pero básicamente lo que propone es que para el año 2045 vamos a ser capaces de hacer y seguir esta visión futurista de Mikio Kaku, ¿no? De codificar nuestro cerebro, nuestra conciencia y poder viajar a través del espacio y del universo. Cosas que podemos hacer, que pasaría, Nelson, para sumar una. Comunicación telepática. Es decir, imagínate si tenemos un Neuralink en nuestro cerebro y yo me puedo conectar contigo a través de esa capa del internet. No necesito pronunciar palabras. O sea, tú y yo pudiéramos hacer una interfase de pensamiento, conciencia, cerebro, depende de cómo lo pongas, y podemos entablar una conversación de forma telepática. Entonces, ¿qué? Este futuro del ser humano desde el punto de vista de comunicación va a ser la era de la comunicación silenciosa, por ejemplo. No, y mucho más rápida, que una de las cosas que dicen Elon Musk, ¿no? La lentitud con la cual nosotros tenemos que escribir en un teclado o decir nuestras palabras podría ir muchísimo más rápido desde el punto de vista telepático. Ahora, a veces se me escapa que estoy pensando en otra cosa y te la mando sin querer. Ups, ok. Podrían haber esos problemas, ¿no? Es algo que yo tengan cuidado con esas cosas. Nelson, por favor, compórtate. Yo no sabía que tú eras ups, estaba pensando en un perrito. No. Pero sí, hay muchas suposiciones, ¿no? Están asumiendo que el ser humano, con el pensamiento humano, el cerebro humano podría descargarse a una computadora como si fuese un archivo de computadoras, ¿no? Hay muchas suposiciones que todavía no se saben si en verdad eso se podría lograr. Pero hay escenarios que dicen, ok, puedo descargar mi cerebro a una computadora y así puedo vivir por siempre porque no estoy limitado por mi cuerpo biológico, sino que ahora vivo en una computadora que puedo viajar por el universo, puedo cambiar de computadora a computadora, ser una especie de programa de computadora que piensa, que siente. Hay creo que un capítulo de Black Mirror, de esta serie de Netflix que habla sobre eso, ¿no? Bastante distópico, muy interesante, también lo recomendamos. Ahora, cuando hablamos de que nuestro cerebro, que nuestra conciencia está en el cerebro, allí hay una nueva suposición. No sabemos, porque nosotros no pensamos solo con el cerebro. Nuestro cuerpo es parte de nuestro cerebro, si lo vemos así. Nosotros a veces pensamos, desde el punto de vista neurofisiológico, tenemos sistema nervioso distribuido en todo nuestro cuerpo.
y a veces tenemos reacciones que ni siquiera llegaron al cerebro para ejecutarse, ¿no? Entonces nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro sistema nervioso distribuido a lo largo de nuestro cuerpo es parte de cómo pensamos, ¿no? A veces tenemos esta visión de que no, nuestra conciencia, nuestro ser, nuestro pensamiento, todo ocurre en el cerebro, pero es mentira. Ahora, si nosotros nos desprendemos del cuerpo biológico, no vamos a seguir siendo seres humanos como los conocemos, no vamos a pensar igual, no vamos a reaccionar igual, no vamos a tener las mismas sensaciones que tenemos como seres humanos en un cuerpo biológico, ¿no? Entonces, incluso cuando tenemos esos escenarios de, sí, me descargo una computadora y sigo siendo yo, no vas a seguir siendo tú, vas a ser una parte de ti, ¿no? Si eso se lograse hacer. Va a ser una especie de ser incompleto de una parte de ti que estaba en ciertas partes del cerebro que pudiesen descargarse, asumiendo que se pueda descargar. Si te meten en una computadora o en un robot y tú ya ahora tu conciencia está en un robot, vas a sentir como un robot, no vas a sentir como un ser humano. Podríamos tratar de emular la sensación humana, pero no sé hasta qué punto lo logremos. Si una inteligencia artificial general, de nuevo, logra resolver este problema mucho mejor que nosotros, bienvenida. Y lo veremos si tenemos la oportunidad de vivir en ese periodo. De nuevo, que esto se haga en el 2040 o en el 2050, no voy a especular eso, pero sí abre las puertas, yo creo, con este episodio, David, a estos escenarios súper futuristas que podríamos tocar no solo en un episodio. Yo creo que aquí hacen falta más vasitos de ron para echarnos unos fumes un poco más divertidos y seguir hablando de estos temas, porque esto es uno de los temas más futuristas que hay, la singularidad, ¿no? Donde se pierde de vista qué podemos lograr con desarrollos tecnológicos, rayando casi en la ciencia ficción. Y allí la necesidad de tratar de entender lo que no podemos entender con la poca información que tenemos actualmente, ¿no? Que sí, es mucha. Es mucha, ese es el problema, que nos confunde, nos abruma y es demasiada. Es demasiada información, como cantaba Americania. Que por cierto, bueno, yo creo que el cerebro me va a explotar. Me voy a un festival de música Nelson ahora más tarde, así que bueno, a desconectar un poquito de las preocupaciones del futuro y escuchar buena musiquita. Vivir el presente, ¿no? Es lo que nos queda. Son las grandes, mira, a mí la ciencia me apasiona, obviamente, ¿no? La tecnología me apasiona, pero también últimamente he tratado como de reconectar también con la sabiduría ancestral en otras áreas y de grandes civilizaciones, y eso raya evidentemente en enseñanzas filosóficas, enseñanzas incluso hasta metafísicas, que son como la base recurrente de una civilización, de la otra, de la que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú estás hablando de este concepto filosófico muy, muy, muy famoso que dice a beber, que el mundo se va a acabar. Escrito por un gran poeta, por cierto, un gran poeta de nuestra época. Mira, ¿escuchaste el disco nuevo de Daddy Yankee? Por cierto, está muy bueno, te lo recomiendo. Sí, se retira de Daddy Yankee. ¿Cómo es que se llama el disco? Daddy Legend, algo así, ¿no? Sí, es como Super Daddy. Búscalo ahí en Google rapidito. Ya aquí hablando de Google. Se llama Legend Daddy. Legend Daddy. Va a quedar por nosotros por siempre Legend Daddy. Es parte de nuestra cultura, de nuestro ser latino, para bien y para mal. ¿Qué te parece el trap? ¿Qué sentimientos ocasiona en ti? No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me parece. No, a mí no me parece. A mí no me parece el trap. Sí, Legend Daddy está haciendo una gira. Pero, ¿sabes? Hay algo que con estos artistas de que lanzan esa información, no, me retiro, tienen récord de ventas, tienen estos grandes tours y después, ¿sabes qué? La fanaticada me lo dijo y yo entendí que no me tengo que retirar todavía. Yo puedo dar un poco más y lo hago por ustedes. Sacrificio. Entonces, no sé si eso va a pasar con Legend Daddy, pero bueno, está por verse. Son cosas del futuro que tampoco podemos... Pero lo que puede pasar, Nelson, lo que puede pasar es que Legend Daddy, o mejor dicho, Daddy Yankee agarre
y se canse y entonces, claro, él baje y descargue su cerebro en una computadora y sea la computadora a los Daft Punk que empieza a hacer conciertos en paralelo en muchos países y en paralelo también en diferentes mundos virtuales del metaverso. Exacto. No, y es algo que ya se están desarrollando inteligencias artificiales que crean arte, ¿no? Que crean música, que crean obras de arte. Entonces, yo creo que con esto no vamos a terminar de hablar nunca, pero sí, es el hecho de que la inteligencia artificial puede expandir la experiencia humana también desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, ¿no? Cosas que se hacen hoy en día. También está muy en boga, creo que se hacen en estos conciertos, no es recomendado por acá por Futurovers, pero hay muchos, tú sabes, muchas pastillitas que ahorita la gente se está metiendo, un honguito, una cosa que están queriendo experimentar con la experiencia humana de esa forma, ¿no? Muy interesante lo que se está haciendo desde el punto de vista científico también, pero muy experimental. Y acá en Futurover siempre recomendamos moderación en estas cosas, ¿no? Correcto, correcto. Es un tema del cual podemos hablar más adelante. Y de hecho, Sí. es un tema que está muy en boga. Y yo creo que va a ser un gran. Está hiperconectado con esto del desarrollo de la inteligencia artificial, porque de alguna manera allí estamos descubriendo muchos de los límites de la realidad. Sí, no, y empezamos a tocar unos temas que creo que no habíamos tocado antes en Futurovers. Neurociencia, ingeniería genética, todos estos desarrollos que puede que no estén ligados directamente con desarrollos de tecnologías digitales, pero que las inteligencias artificiales van a tocar. Y que ya se están viendo estas conexiones entre diferentes campos de investigación y del desarrollo del conocimiento, donde el futuro no es solo computadoras, el futuro es cómo las computadoras, cómo nuestro cerebro, cómo el desarrollo de nuevos materiales, la manipulación genética, va a afectar nuestra forma como percibimos y vemos el mundo de forma que no nos podemos imaginar, en pocas palabras. Bueno. Y podemos incluso tocar estos temitas más adelante, cuando quizás haga falta entrevistar a un par de personas, o nosotros leernos un par de libritos más para estar más duchos en el tema, pero sí, hay material para rato. Bastante, bastante. Pero bueno, señor cerrador de programa, se lo dejo a usted. Bueno, a ti que nos escuchas, ¿ah? Un honor para mí. Sí. Para ti que nos escuchas, gracias por tenernos paciencia, David y a mí, en estas filosofazos que nos echamos. Si te gustó este episodio, danos un like en YouTube, suscríbete a nuestro canal y darle a la campanita. Es la mejor forma de apoyarnos acá en nuestro nuevo formato de video. O si nos escuchas en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también nos puedes seguir por allí o darnos 5 estrellitas para que los algoritmos de inteligencia artificial nos ayuden ahí también a llegarle a cada vez más personas. Y con eso, futurovers.com, te puedes suscribir por allí también y recibir información de nuestras actualizaciones de nuestros nuevos episodios. Con eso, estimado compañero David, nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Chao, chao. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.